Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Luis Sebastián Arredondo y hoy les vengo a hacer la presentación del video de farmacotecnia sobre la fase 2 de la materia. Empiezo desde la pregunta número 2 porque no hay pregunta número 1 en sí. Entonces, dice, ¿cuáles son las diferencias entre preparación magistral y preparación oficinal? La diferencia entre preparación magistral y oficinal es que la preparación magistral se hace con una previa prescripción médica para la elaboración y dispensión de dicha fórmula, mientras que la oficinal se utiliza para enfermedades más comunes como resfriados y dolores de cabeza que a veces tiene la gente así. La tercera dice, ¿qué es el material de acondicionamiento y qué es el material de utillaje? Bueno, el material de acondicionamiento es el material utilizado para el envase de los medicamentos, como si el jarabe, por ejemplo, unas ampollas. El material de acondicionamiento sería el vidriecito donde viene la ampolla en sí. Y el material de utillaje es el producto final que entrega el laboratorio, ya que es el material que, por ejemplo, el líquido de la ampolla, ese es el material de utillaje. Vamos con la cuarta pregunta que dice, ¿cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normatividad pueden elaborar los regentes de farmacia? Las preparaciones magistrales de medicamentos, las preparaciones magistrales, preparaciones oficinales, fórmulas nutricionales, preparaciones dermatológicas y preparaciones oftálmicas. Esas preparaciones se realizan previamente con la ayuda o supervisión de un profesional de la salud, sea un médico, sea un químico farmacéutico en sí. La quinta pregunta dice, si usted quiere realizar una preparación magistral tópica no estéril, ¿qué técnicas de limpieza y desinfección aplicaría? Las técnicas de limpieza que se utilizarían serían las técnicas comunes, que serían lavado de manos, limpieza del área de trabajo, uso de batas y guantes, limpieza de utensilios y recipientes y seguimiento de buenas prácticas de manipulación hacia los químicos. La sexta pregunta dice, ¿cómo debe realizarse el etiquetado y almacenamiento de las materias primas utilizadas en las preparaciones magistrales? Bueno, se tiene que realizar con el nombre y datos del proveedor, nombre de la materia prima, riqueza, de dónde procede, farmacopea que cumple, número de lote, número de control de calidad, cantidad neta del producto, fecha del envasado, fecha de apertura, fecha de caducidad, indicaciones gráficas y pictogramas de las condiciones de almacenaje, firma del responsable. Listo, eso sería lo que se utilizaría para la materia. ¿Qué es la materia prima? La séptima pregunta dice, ¿qué es la materia prima y qué es un excipiente? De dos ejemplos de cada uno. Bueno, la materia prima forma parte de las fórmulas magistrales y los excipientes es una parte de la que se divide las materias primas. Uno de los ejemplos serían el ácido clorhídrico y la sosa cáustica, ya que son los más conocidos y ambos productos se utilizan para varias síntesis necesarias para fabricar medicamentos. Dice la octava pregunta, después de revisar el tema de materias primas y excipientes más utilizados en las preparaciones magistrales no estériles, y si tuviera que preparar una emulsión agua en aceite, ¿qué material utilizaría?
se utilizarían dos líquidos inmiscibles, suficiente agitación para la dispersación del líquido en pequeñas gotas, un emulsificante y ya. Esos serían los tres ingredientes que se utilizarían para la materia, para usar la emulsión de agua en aceite. La novena pregunta dice: la revisión de conceptos de medición de volúmenes, masa, diluciones, densidad y concentración. El volumen en un laboratorio se mide con una pipeta. La masa se mide con una balanza. Las disoluciones se mide generalmente con volúmenes, o sea, ya se ha utilizado con ml o así en sí. La densidad se expresa en unidades de masa y de volumen, ya que se expresaría como G por M por ml o kilogramo por milímetro, metro cúbico. Ahora, la concentración se representa como M igual a N sobre B, en donde N es la cantidad de la sustancia y B es el volumen de la disolución. Vamos con la 10. Dice: ¿cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas que se pueden dar en la preparación de una fórmula magistral? Serían el pesaje, la mezcla, disolución, calentamiento, filtración, envase y etiquetado. La 11 dice: identificar soluto, solvente, diluyente, que es una disolución, y ejemplos prácticos. El soluto es la sustancia que se disuelve, es decir, que se combina con otra sustancia de más volumen. Por ejemplo, el bicarbonato en agua. El solvente o disolvente es una sustancia que permite la dispersión de otra sustancia a nivel molecular iónico. En este caso sería el agua. El agua sería el solvente y ¿cómo es que se llama? El soluto sería el bicarbonato. A ver, el diluyente es una disolución de sustancias no solubles en agua. Uno de los diluyentes más utilizados es la lactosa. La dilución, en procedimiento cuya finalidad es disminuir la cantidad del soluto por unidad de volumen de dilución. Por ejemplo, tomar 1 mililitro de H2SO4 con concentración de 1 molar y disolverlo en 99 mililitros de agua destilada. Se efectúa la dilución de 1 sobre 100 y la concentración final resulta del 0.1 molar. La pregunta 11 dice: en un cuadro presenta las características de una solución, una suspensión y una emulsión. Dice: la solución posee un soluto y un solvente como mínimo en alguna porción detectable a simple vista. No puede distinguirse sus ejemplos constitutivos, únicamente pueden separarse soluto y solvente mediante métodos como la destilación, la cristalización o la cromatografía. La emulsión se emplea como espesantes y estabilizantes. La suspensión, sus partículas son mayores que la de las disoluciones y coloides, lo que permite observarlas a simple vista. La pregunta número 13 dice: con respecto a los cálculos farmacéuticos, identificar qué es una concentración peso a peso, peso a volumen y volumen a volumen. Una concentración peso a peso se refiere a la porción de un ingrediente activo o sustancia en un producto farmacéutico que se expresa en términos de peso, que por lo general serían gramos, kilogramos o miligramos.
Una concentración peso a volumen se refiere a la cantidad de ingrediente activo o sustancia disuelta en un volumen específico de un líquido o solvente. Por lo general se expresa en miligramos, mililitros y gramos por miligramos o miligramos por mililitros. Ahora la concentración volumen a volumen se refiere entre el volumen de un componente o sustancia en una sustancia y el volumen total de la solución. Se expresa generalmente en forma de una fracción o porcentaje, que sería mililitro por mililitro y así. La pregunta última y la 15 dice: ¿qué información obtenemos de las siguientes expresiones? Cloruro de calcio al 1% a peso. Preparado de café en 4% peso a volumen. Y solución de alcohol al 8% volumen a volumen. Aquí tengo la respuesta de las expresiones, que sería: el cloruro de calcio tiene una concentración de 1% y ya que este material puede ser sólido, se identifica con una concentración peso a peso. El preparado de café son dos sustancias que se mezclan, una sólida y una líquida, ya que se puede identificar que está representado con un 4% de concentración de peso a volumen. La solución de alcohol al 8% es una concentración que se mide volumen a volumen, ya que esta se encuentra en dicho estado líquido. Esto sería todo. Muchas gracias. Que tengan excelente noche.